de enero. We have been Yeah. fasting and praying for the month of January. Y yo sé que la oración, siempre hay oposición a la oración. And I Eso. know that it's always in opposition for prayer. Y siempre va a pasar cosas que quieren dañarnos y desanimarnos. And always things will try to come and to discourage us. Pero vamos a seguir hablando de oración. But we're going to continue talking about prayer. Una cosa que necesita la iglesia es orar. One thing that the church needs is pray. Y saber qué pasa cuando nosotros estamos orando. And to know what happens when we pray. O sea, tenemos que saber que algo está sucediendo. See, we must know that something is happening. Los milagros suceden The miracles happen cuando hay oración. when there's prayer. Por eso vamos a ver algunos principios aquí en Segunda Crónica 33. We're going to see some principles in 2nd of Chronicles chapter 33. Y vamos a ver lo que pasó con este juez Manasés. And we're going to see what happened with this this judge Manasseh. Y vamos a ver qué pasó con el padre. El padre también restauró muchas cosas. And also we're going to see that the father also restored many things. El rey Ezequías era el padre de Manasés. King Hezekiah. Hezekiah was the father of the judge Manasseh. Y vamos a ver que algo sucede cuando un pueblo no ora. And we're going to see that what happens when a people don't pray. O sea, Dios quería hacer algo con este rey, God wanted to do something with this king, pero caminó en otros caminos. but he walked in different Y yo ways. creo que el principio es igual. I know that the principle is the same. Cuando nosotros caminamos en otros caminos When we walk different paths, y no obedecemos la palabra del if Señor, we don't obey the word of God, va a acontecer consecuencias. consequences will happen. Pero yo sé que Dios es un Dios misericordioso. But I know that God is a merciful God. Y yo sé que, como en el caso de este rey, But I know in this case with this king, él andó mal delante de Dios. he was wrong before God. Él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. He knew what he had to do, but he didn't do it. Podríamos aplicar esto a nosotros. We can apply this for us. Que a veces nosotros sabemos hacer las cosas como debemos That sometimes we know how to do things right, y no las estamos haciendo. and we're not doing them. Entonces lo que está pasando So what is happening en el mundo espiritual, in the spiritual world? están aconteciendo cosas en contra de nosotros. Things are happening against us. Pero también en el mundo espiritual, But also in the spiritual world, nosotros oramos por fe we also pray by faith, y podemos parar and we can y stop detener todo lo que ha querido y quiere venir en contra de nosotros. everything that wants to come against us. Vamos a leer el versículo 1. Let's go to verse 1, Segunda Crónica 33, versículo 1. 2nd of Chronicles chapter 33, verse 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 55 years. El papá de él falló también, His father also Ezequías. failed, Hezekiah, pero él se arrepintió but he y repented, comenzó a restaurar lo que ha habido dañado. and he began to restore what he was damaged. Pero Manasés era muy pequeño. But Manasseh was very young. Cuando llegó a crecer, When he became old, el versículo 2 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. he did what was evil in the Lord's sight, following the detestable practices of the pagan nations that the Lord had driven from the land ahead of the Israelites. Cuando dice aquí lo malo delante de Jehová, When it says here the bad or evil before the Lord, está hablando de que no estuvo de acuerdo a la palabra de lo que Dios dijo. it's talking that he was not in agreement with what God has said in his word. Porque lo que está pasando hoy pasó en aquel tiempo. But what is happening today, it also happened in that time. Que muchos sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. That many knew what to do, but they didn't do it. O sea, cuando Dios nos habla ciertos principios See, when God speaks to us, some que ya ha sido principles establecido ya, that has been established, no podemos cambiar eso. we cannot change that. Sabemos que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, We know that if we don't do the will of God, vamos a perder la cobertura que Dios tiene sobre nosotros. we will lose the covering that God has over O us. sea, la cobertura es la protección y el pacto que Dios tiene contigo. See, the covering is the protection and the covenant that God has with you. Pero cuando no hacemos la voluntad de Él, But when we don't do His will, cuando perdemos la vista espiritual,
when we lose our spiritual sight. Porque cuando no estamos haciéndolo bien delante del Señor. Because when we're not doing it right before the Lord, Por eso yo creo that's what I believe. que el arrepentimiento That repentance y la palabra and word y la oración van juntas. and prayer goes together. Porque todo esto tiene que ver For all these have to con la do palabra de Dios. with the word of God. Porque cuando oramos, For when we pray, debemos orar conforme a la palabra de we Dios. should pray according to the word of God. So, cuando tú te arrepientes, yo me arrepiento, quien sea, So when you repent, or when I repent, no podemos decir que ya hemos llegado. we cannot say that we're already there. Porque el que llegó ya está en la diestra del Padre sentado. For the one that was there yet, it's already sitting at the right side of the Father. Pero nosotros necesitamos andar mejor. But we need to walk better. Porque este mundo se pone peor. Because this world is getting Y se worse. está poniendo peor. And it's getting worse. Pero cuando hablamos de oración, But when we speak about prayer, estamos hablando de protección. we are talking about protection. Estamos hablando de obediencia. We're talking about obedience. Que es lo que Dios quiere. That's what God Que wants nosotros oremos. for us to pray. Que oremos unos por los otros. To pray for one another. El hecho que podemos orar The fact that we can pray, es una bendición. it's a blessing. Es un privilegio It's a privilege que Dios nos ha dado that God has de given us, poder cambiar circunstancias, situaciones. that we can change circumstances and situations. Y lo que yo no puedo hacer And what I cannot y lo que do, nosotros no podemos hacer, what we cannot do, lo podemos hacer en Él we por can medio de la do oración. in Him through prayer. Entonces la oración es muy importante en la iglesia. So prayer is very important in the church. Por eso Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración. That's what the Lord said. My house shall be called house of prayer. Eso si somos casa, So if we are house, debemos ser casa de oración. we should be a house of prayer. Por eso dice, velar y orar para que no entréis en tentación. That's what it says, to watch and to pray so you don't fall in temptation. Porque si no estamos orando, vamos a entrar en tentación. For if we're not praying, we will fall in temptation. Pero cuando hay una iglesia que se está But levantando, when there's a church that is rising, que están creyendo, that is believing, que está orando, that is praying, porque no solamente aquí oramos, because it's not only that we pray here, todos los días debemos estar orando. we should pray it every day. En la casa, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos. At home, at work, or anywhere that we at. Porque es una vida de oración lo que va a cambiar todo. For it's a life of prayer that will change everything. Aquí vemos que este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. We see that this king did the wrong before the Lord's sight. Y dice esa escritura que estaba haciendo lo mismo que los pueblos que él estaba alrededor estaban haciendo. And it says in the scripture that he was doing the same thing that the people around them it was doing. Entonces Dios tuvo que desecharlo. So God has to put him to the side. En otras palabras, ya Dios había llegado el momento In other words, that it was already the time que él tenía que quitar la protección que él tenía. that he had to remove the protection that he had. Quiero que entienda algo bien aquí en este principio. I want you to understand something good in this Si principle. no estamos orando delante de Dios diariamente, If we're not praying before the Lord daily, entonces vamos a perder la visitación que Dios tiene then we will lose the visitation that God y la has relación que tenemos. and the relationship that we have. Entonces, si perdemos eso, Then if we lose entonces this, perdemos la protección then we y lose la the cobertura protection and the covering que Él tiene para nosotros. that he has for us. Entonces, la oración tiene que ver con protección, See, prayer has to do with protection, con seguridad, with security. porque no solamente para nosotros, pero para otros. Because it's not only for us, it's for others. Porque la oración For prayer, es lo que va a cambiar este mundo, it's what's going to change this world. es lo que va a cambiar gobiernos It's what's going to change government. y va a cambiar un pueblo que está necesitado de And salvación. it will change a people that is needed in salvation. Entonces, Dios nos habla bien claro See, God speaks to us very clear por medio de esta escritura through this que scripture este rey comenzó a hacer lo que hacían los pueblos alrededor de él. that this king is starting to do what the people around him were doing. Los mismos enemigos que ellos conquistaron, The same enemies that they conquer, ellos comenzaron a adorar esos mismos ídolos. they begin to worship the same idols. Entonces, llega el momento So it comes to the point que Dios nos habla de una forma that God speaks to us que podemos ser cambiados. in a such a way that we can be changed. O sea, siempre Dios nos habla por la palabra. See, always God speaks through us, to us through the word. Cada vez que nosotros corremos peligro de algo, Every time that we go through a time of danger, Dios nos habla antemano God speaks ahead para que la palabra nos salve so the word can save y nos us restaure. and restore us. Por eso, cuando dice la Biblia, el que hable conforme a la palabra de Dios, That's where the Bible says that if those that speak according to the word of God, tiene que ver con oración, it has to do with prayer. la confesión tuya, Your confession, lo que tú confiesas, what you lo que confess, tú oras, what you pray, es lo que tú vas a recibir. it's what you're going to receive. Por eso, cuando nosotros oramos unos por los That's otros, when we pray for one another, nos estamos guardando unos a los otros. we are guarding each other.
Y nunca tú sabes And you never know cuando alguien está orando por ti when someone is praying for you y te ha guardado de muchos milagros. and has kept you for so many dangers. El hecho que tú estás vivo hoy The fact that you are alive today es posible porque alguien te está orando por ti. is because somebody's praying for you. Quizás no lo entendemos muy bien, We might don't understand it very clear. pero la oración manifiesta lo que es Dios, de But Dios. prayer manifests what God is. Entonces en el versículo 6 Verse 6. dice el pecado de este rey. Listen to this king's sin. Dice, pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinón. Y observamos los tiempos, miraba en agueros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, se encendió, dice, en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta extender su ira. Wow. Manasseh also sacrificed his own sons in the fire in the valley of Ben Hinnom. He practiced sorcery, divination, and witchcraft, and he consulted the mediums and psychics. He did much that was evil in the Lord's sight, arising his anger. Dice que entregaba a sus hijos de él. Listen, that he was even sacrificing his own kids. Y se lo estaba dando a un Dios que no era el Dios de Israel. And he was sacrificing before a God that it was not a God of Israel. Porque ese pueblo que estaba ahí antes de los israelitas que conquistaron después, Because the people that were before the Israelites, that were there, daban sus hijos y sacrificaban al Dios de Dagón. and they were Dagón. Dagon, and he was sacrificing their children into the idol of Dagon. O Baales, que of eran Baals. dioses. They were gods. Entonces, ¿qué pasó? So then what happened? Comenzó la maldición. The curse began. Porque las maldiciones comienzan por medio de la desobediencia. Because the curses starts when as soon as the disobedience comes in. Por eso tenemos que orar para romper yugos. That's why we have to pray to break yokes. Comenzando con nosotros. It's beginning with us. Que Dios tenga misericordia de cada uno de For nosotros. God to have mercy with each one of us. Porque este hombre, este rey, Because this man, this king, aunque tenía título de rey de Israel, de although Jerusalén, he had the title of a king of Israel, pero no estaba obedeciendo al Dios de Jerusalén. but he was not obeying the God of Jerusalem. Entonces comenzó a hacer lo mismo que hacían los Baales y todos aquellos enemigos de Israel. So he began to do everything that all the enemies of Israel were doing. Dice, observaba los tiempos. This says that he observed the times. Estaba viendo el zodiaco ese. Las estrellas. He was watching the psychics and Como astrología, vamos a poner de esa forma. like he was using astrology. Entonces, esto es lo que pasa con alguna gente hoy. So that's what happened with some people today. Están viendo la astrología, están They're- viendo las estrellas. They are looking on the stars or astrology, Y eso es idolatría. and that is idolatry. ¿Qué dice mi nombre What is my name says? en este mes de junio? Or the month of June. Eso está hasta en el periódico. That's even on the newspaper. Y la gente cree en esa basura. And the people believe that garbage. Y después se van a comer comida de los chinos y la galletita esa que le dan, la leen a ver si... And then they go eat at the Chinese restaurants and they open the cookie to see the fortune cookie to see what it says in there for them. Entonces no están viendo la palabra, pero están viendo el papelito. They're not seeing the word, but they're seeing the little paper. Lo que está pasando es un decaimiento espiritual. What is happening is a spiritual fading. Yo no tengo que leer todo lo que tiene que ver con las estrellas. Yo no tengo que leer nada de eso. I don't have to read any that has to do with the stars. Yo lo que or tengo any que of leer es that. la palabra de Dios, What I have to read is the word of recibirla, God. Receive that, obedecerla obey it, y recibir la and bendición. receive the blessing. Porque todo eso es idolatría. Because everything else is idolatry. Entonces él miraba también los agueros. So he also consulted the witchcraft. Los agueros eran hechiceros. He was just consulting witchcraft. Hoy mucha gente están consultando los hechiceros. Many people right now, they are consulting witchcraft. Y lo que le venía a este rey era muerte. And when it was coming for this king, it was death. Y ahora, ¿qué hizo este hombre? So now what this man did, Él estaba consultando las estrellas, he was consulting the stars, los adivinos divination, y consultaba encantadores.
and mediums. que eran también conectados con hechiceros. That he was also Todo está connected- conectado. It was also connected with witchcraft, that everything is connected with it. Hoy te leen la palma, Now they read your palm, hoy te ponen una bola de cristal y te dicen el futuro tuyo. they put a crystal ball and they read your future. Pero todo es lo mismo. But everything is the Viene same. de lo mismo. It comes from the same Maldición. place. Curse. Y inclusive algunas personas van a los curanderos. And even, how do you say Ah, no, it's Some- there's a word for them. Some people go to these people, they practice witchcraft, but through the white magic. I'll find the word. y lo que está pasando es So what happening is que la maldición that the curse está entrando is y coming no in, se dan de cuenta. and they don't even realize. Entonces tenga cuidado ustedes So be careful with, si you tienen know, algunas amistades que están practicando eso, if you have some friendship, if you have a friendship that is practicing that, porque eso se transmite. because that gets transmitted. Mi suegra cayó en eso My mother-in-law fell on y that. cayó totalmente, bueno, con un espanto que la puso en una silla de ruedas, And she went through a heart attack that it put her in a wheelchair. porque fue a un lugar donde no tenía que ir. She went to a place that she Gloria a didn't need to Dios go. por la misericordia de Dios, But praise God for the mercy of God que oramos y ella fue restaurada. that we pray for her and she was restored. Pero esto no es juego, esto es algo serio. But this is not a joke. This is serious. Y yo le digo a estos jóvenes y a todos ustedes hoy, And I tell these teenagers and everyone in here, cuidado be aware con qué personas te hablas que están envueltas en todas estas cosas. what type of people you are hanging out with that might be involved in all this stuff. Porque son fuerzas diabólicas Because there's demonic forces que están operando that are operating a través de estas personas que están dadas al diablo. through these people that are given into the devil. Y pueden ser buenas personas, And they can be good, muy amables, very nice, pero tienen espíritus engañadores dentro. but they have deceitful spirits inside of them. Hoy estamos limpiando la casa. Today we're cleaning the house. Aquí vemos que él estaba consultando a divinos So we see that he was going through sorcery and divination, y excedió el hacer lo malo. Excedió, se fue muy adelante. it says that he did much that was evil, that he went even beyond that. Y como se fue demasiado adelante, So he went just beyond that. Dios lo vio todo. God saw everything. Y tuvo que quitar su protección. And he had to remove his Sobre este protection rey. over this Recuerda king. que los reyes eran los que dirigían el pueblo The king, remember that the kings were the y people que ayudaban al pueblo that were guiding the people and helping the people para que ellos puedan superarse so they can, succeed. y para que guardaran los mandamientos. And they can keep the commandments. Pero este rey But this king, se fue a un exceso, but this demasiado. king went to an he exceeded. Y las maldiciones vienen. And the curses come. Y no tienes que llamarlas, vienen automáticamente. And you don't have to call them. They come automatically. Por eso tenemos que tener cuidado That's why we have to be careful que no tengamos amuletos por ahí. that we don't have, some type of lucky charm things. Si tengo una patita de un conejo, Yeah, I have little rabbit tail or esa es something. idolatría. That's O idolatry. tengo algo colgando aquí para buena suerte. Or I have something hanging in here for good luck. Eso es lo que está, eso mismo está haciendo, colgándote. Yeah, that's what you're doing. You're hanging on. Y eso va a ser un daño para la vida del cristiano. And that will be a hurt for the Christian life. Hay un cereal que se llama Lucky Charms. There's a cereal that calls Lucky Charms. Yo no digo que no coma eso, pero eso There you go. no para mí no me suena bueno. I'm not telling you for you to not to eat that because to me it No. doesn't sound good. But Hay muchas cosas que te pueden llamar la atención a ti, there are many things that can call your attention. que puede causarte que tú comiences a idolatrar eso. That you begin to bring idolatry into all that. Incluyendo padres que aman a sus hijos tanto Even though the parents, they love their que children so much, lo tienen como ídolos. they have them as idols. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful with that. Que no nos vayamos a un extremo como hizo este rey. That we don't go to the extreme like this king did. Por eso le estoy hablando bien calmadito. That's what I'm speaking to you very calmly. Para que nadie se me pierda So en lo que le estoy diciendo. nobody gets lost on what I'm saying.
Esto lo dice el Señor, el Espíritu Santo. This is the Holy Spirit is saying it. Tenga cuidado Be aware que no tenga aún sus padres como ídolos. that you don't have your parents as idols. O sea, a un extremo. To extreme. Hay que amarlos, claro, You have to son love padres. them. I mean, they're your parents. Pero demasiado, But way too much que yo no puedo estar sin ellos. that I cannot be without them. Me los tengo que llevar para donde quiera que yo vaya. I have to go. I have to take them wherever I go. Cuidado con todo eso. Be careful with all O that. si no en la casa. Or even at home. Bueno, pueden ser muchas cosas. I mean, it can be many things. Pero en este rey, But rey in this king, se fue a un lugar donde lo llevó el mismo enemigo he went to a place where the enemy took him y iba a morir. and he was going to die. Versículo 9. Verse 9. Dice aquí, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. But Manasseh led the people of Judea and Jerusalem to do even more evil than the pagan nations that the Lord had destroyed when the people of Israel entered the land. ¿Qué hizo él? What did he do? Dañó un pueblo completo. He damaged the whole people. Y él lo hizo. And he did it. Él lo hizo creyendo que eso estaba correcto. And he did it believing that that was Aunque right. era rebelión a Dios. Although that was rebellion Porque before él God. sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Because he knew what to do and didn't do it. Eso dañó un pueblo completo. So he damaged the whole people. ¿Cuántos saben que hay lugares aquí en Granbury? ¿Verdad? Yo he visto uno. How many of you know that there's some places here in Granbury that I have seen one Donde te leen el futuro. where they read you the future? Lo que está haciendo eso es contaminando What is that doing is a contaminating Granbury, to Granbury a la gente. the Y people, esta ciudad también. and this city as well. Aparentemente no. Apparently nothing is happening. Son simplemente las personas que van ahí. It's just the people that go there. Pero afecta la vida espiritual But it's affecting their spiritual life porque hay un ambiente de idolatría. because it's a place of idolatry. Donde hay un ambiente de idolatría, Where there's a place of idolatry, hay una manifestación de ídolos there's a manifestation of idols o demonios. or demons. Y eso daña And that damage, el lugar donde tú vives, the place where you la live, casa donde tú vives, the house where you live, y tu familia y tus hijos pueden ser afectados. and your family and your children can be affected. Cuando yo paso por esos lugares, Padre, en el nombre de Jesús, When I go through those places, and Father, in the name of yo Jesus, cancelo todo lo que está pasando ahí I con, cancel everything that is happening y que in eso there. se pare en el nombre de For that to Jesús. stop in the name of Jesus. Porque hay muchas cosas que tenemos que pararlas por medio de la oración. Because there's many things that we have to stop them through the prayer. No que destruya a la persona, Not to destroy the person, pero que se cierre ese lugar. but for that place to be shut. Y que se levante el Espíritu Santo sobre ese lugar. And for the Holy Spirit to arise in that place. So, él dañó So he un damaged pueblo completo con su pecado. a full people with his sin. No era el pecado del pueblo, It was not the people's sin. era el pecado de él. It was his sin. Como un hombre dañó How one man damaged a un pueblo, una tribu completa. the whole tribe. Como Jesús How Jesus vino a bendecir todo el pueblo. came to bless the whole people. Un hombre, One man, Dios, God, Jesús, Jesus, vino he a came traer bendición. to bring blessing. Por eso tú eres una bendición That's why you're a blessing que tiene autoridad sobre las tinieblas. that has authority over darkness. O sea, el ambiente tuyo, See, your como atmosphere, tú eres, how you are, puede bendecir a otro it can bless o puede others contaminar a or otro. can contaminate others. Porque eso se transmite. Because that gets transmitted. Pero gloria a Dios que hay una iglesia obediente. But praise God that there's an obedient church. Gracias al Señor que hay una iglesia que está conectada con Dios, con la palabra, Praise God that there's a church that is connected with the que word, ama a Dios. that loves God. Donde hay amor de Dios, Where there's the love of God, hay restauración. there's restoration. Por eso lo que está pasando en esta nación, That's why whatever is happening in this nation, que esta nación le ha dado la espalda al Señor. is for that this nation has turned their back on the Lord. Pero también Dios tiene misericordia. But also God has mercy. Y por eso oramos. And that's why we pray. Restaura Venezuela. Restore Venezuela. Restaura esta nación. Restore this Ten nation. misericordia de todos los que están aquí en esta nación. Have mercy on everybody in here in this nation. Eso va a parar That will stop toda maldición que viene en contra. every curse that it comes. Pero tiene que haber más poder.
But it has to be more más power, vida, más gente, more life, more más people, pueblos, más iglesias more church, more people. que puedan estar orando y intercediendo y ayunando. That they can be praying, interceding, and fasting. Yo creo que este es el tiempo de destruir las obras de las tinieblas. I believe this is the time to destroy the works of the Nosotros darkness. nacimos para destruir las obras de las tinieblas. We were born to destroy the works of the darkness. Cuando oramos nosotros, When we pray, estamos destruyendo, we are destroying, parando, stopping, cancelando canceling todo lo que es maldición, everything that is a curse, toda idolatría. all idolatry. Yo no sé si usted se está dando cuenta, I don't know if you have noticed, posiblemente la casa donde usted estaba viviendo, possibly the house where you were living or you're living quizás now, había un hechicero. it used to be a sorcerer. Y quién sabe, lo que hizo es contaminar esa casa. And what he did, he contaminated the house. Y yo quiero decir algo. And let me tell you something. Posiblemente algunos problemas de algunos hogares es porque había algo ya ahí. Possibly some of the problems there is in the marriage is because of problems that used to be there before. Y por eso que hay que orar That's why you have to pray y limpiar la casa. and clean the house. Si tú nunca has orado por tu casa If you have not prayed for your house o la tierra donde tú tienes tu casa, or the land where your house is, tú necesitas limpiar tu territorio. you need to clean your territory. Porque posiblemente había en esta área aquí, In this area here, había muchos clucanes, bueno, there was a lot of the Ku Klux Klan, the KKK, que estaban matando aquí. that they were killing people. Y no, here. no sabemos si mataron a alguien aquí o no. And we don't know if they killed somebody in here. Y por eso tenemos que limpiar el terreno. That's why we have to clean this land. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham, That's why when God told Abraham, mira look alrededor, around, todo lo que tú estás viendo va a ser de tu generación. everything that you're seeing will belong to your generation. Y él pisó la tierra And he stepped on that land y él la bendijo. and he blessed it. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? So what do we have to do? Nosotros necesitamos limpiar las casas, los hogares We have to clean the houses. y cualquier cosa, yo hasta oro por las camisas nuevas. I even pray for the new shirts. Viene de China y pusieron manos a algunos idólatras. They coming from China and they laid hands on it to sacrifice to the yo digo, idols. ahora mismo yo limpio todo demonio chino. I said, ahora mismo. I clean every Chinese demon De esta camisa. of this shirt. Esta camisa vino de México. This shirt came from Mexico. Yo oro del espíritu de mexicano, lo he hecho fuera de demonio. I pray for all the spirit of from Mexico that cast it out. No hay tal cosa como mexicanos, demonios de mexicanos. Okay, There's no such thing as a Mexican demon. Simplemente okay? demonios. It's just demon. Pero una cosa que quiero que entienda, But one thing I want you to la understand, oración the prayer es lo que hace posible is what makes possible la manifestación the de manifestation Dios of God en lo que tú estás creyendo. on what you believe in. Porque lo que tú estás creyendo For what you believe in, tiene que ver con lo que tú estás orando. it has to do with what you're praying. Entonces, lo que pasó con este rey, So what happened with this king? se perdió los moradores de Jerusalén. He lost the people of Israel. Y dice, hicieron más mal que las naciones que Jehová destruyó. It says that they did even worse than the people, O sea, the nations that God destroyed. Lo que él hacía y What- lo que él hizo What he did, merecía muerte. he deserved death. Merecía muerte. He deserved death. Porque entonces el diablo tenía acceso. And then because the devil had access A él, para matarlo. to him to kill him. Es como Job. It's like Job. You know, el diablo le pidió para matar y zarandear a Job. The devil came to God and asked permission to shake and to hurt Job. Le enfermó. He got him sick. Bueno, como se estaba cayendo en canto de la carne. I mean, his flesh No. was falling in pieces. Pero no murió porque But he didn't Dios die. tenía un cerco de protección sobre él. Because God had a shield of protection over him. Pedro también fue zarandeado y también le pidieron a Jesús para zarandearlo. Then also with Peter, they did the same thing. He asked for him to shake him off. Oiga lo que quiero decir. Let me listen what I'm El telling you. diablo te va a pedir, The le va a devil- pedir a Dios The devil is going to ask permission to zarandearte a God ti, to shake you off, enfermarte, to get you sick, que te tenga todo triste, todo pobre, to put you all poor and sad, porque él tiene que pedir permiso. because he has to ask for permission.
Pero gloria a Dios que tú tienes un pacto con Dios. But praise God that you have a covenant Y with que la God. sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. And that the blood of Jesus cleanses us from Si all no fuera sin. por eso, If it wasn't for that, ya el diablo nos hubiera matado a todos. the devil would have killed all of us already. Quizás tú no lo entiendes muy bien. Maybe you don't understand it very well, Pero yo lo he entendido. but I have understood Que it. el diablo no anda jugando. Él viene a matar, hurtar y destruir. That the devil is not playing around, that he comes to kill, steal, and destroy. Por eso aquí vemos algo que en versículo 10. That's what we see something here. Let's go to verse 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. The Lord spoke to Manasseh and his people, but they ignored all his warnings. Qué tremendo que Dios le habló anteriormente a este rey. Ya él sabía lo que tenía que hacer. How amazing that God already spoke to this king before him, so he knew what to do, No lo quiso hacer. but he didn't want to do it. Y Dios le habló otra vez. So God spoke to him again, Y a su pueblo también. and to his people as well. Ellos no querían tampoco. They didn't want to either. Ahora, ¿por qué no querían? Now, why they didn't want to? Porque un hombre dañó un pueblo completo. Because one man damaged the whole community. Y como él se convirtió en un incrédulo, Like, since he became an unbeliever, entonces dañó todo el pueblo. so that he damaged the whole town. Y cuando Dios le habló al pueblo, And when God spoke to his people, ellos no escucharon como él no escuchó. they didn't hurt him because as a king didn't hurt him. Pero yo creo But I believe que el pecado de él that his sin perdió lo que Dios tenía. laws makes him lose Para el pueblo. what God had for the people. Y como él fue a consultar otros hechiceros y espiritistas, Since he went to consult, witchcraft and sorcerers. entonces cuando Dios le habló al pueblo, ellos no pudieron escuchar. See, when God spoke to the people, they could not hear. Yo espero que me esté entendiendo. I hope you understand me. Porque lo que yo estoy viendo aquí es Because what I'm seeing here is una persona one person puede dañar toda la iglesia. can damage the whole church. Y si no nos cuidamos, And if we don't take care of each other, nos puede contaminar it can o nos contaminate pueden afectar. or it can affect us. Porque estamos en el reino de Dios. Because we're in the kingdom of Y si God. estamos en el reino de Dios, And if we're in the kingdom of hemos God, recibido la revelación we have received the revelation de como una papa que ha sido dañada puede dañar toda. as a potato that has been rotten can rotten every other potato that's around. Porque se transmite. For it gets transmitted. O sea, el pecado See, sin se transmite. gets transmitted. ¿Qué está pasando con esta nación? What is happening with this nation? Todo comenzó con algunas cosas. Everything began with Todo with eso things. creció. All that grow, Todo el pecado all the sin afectó todo el pueblo. affected the town. Y esta nación And this nation está en peligro is in danger de que muera mucha gente the many people to die y que este gobierno caiga. and this government to fall. Lo único que va a salvar esta nación es la oración. The only thing that's going to save this nation is prayer. Porque si Nínive Because if Nineveh, fue una ciudad que Dios salvó. it was a city that God saved. Ahora Dios nos dijo qué pasaba con Nínive. God didn't say what was happening with Nineveh. Pero había pecado, obviamente. But they have sin, obviously. Pero ¿qué pasó? So what happened? Cuando se pusieron a orar y ayunar, When they began to fast and pray, entonces comenzó la bendición. then the blessing begins. Si la iglesia, si esta nación no ora y ayuna, If the church and if this nation does not pray and y las fast, iglesias no se ponen de acuerdo más, and the churches do not come in agreement vamos a more, sufrir violencia. we're going to suffer violence. Pero gloria a Dios, But praise God. que hay una iglesia que no se va a rendir, That there's a church that will not que give está up, entendiendo estos principios that is understanding these y principles, que los va a poner por obra. and they will put them for work. Por eso yo creo That's what I believe. que lo que Dios ha comenzado en nosotros That what God has begun in us, lo va a terminar. He will finish it. Mire lo que dice el versículo 11. Look what says verse 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. So the Lord sent the commanders of the Assyrian armies, and they took Manasseh prisoner. They put a ring through his nose, bound him in bronze chains, and led him away to Babylon. Tú saben cómo componen algunos toros que le ponen un grillo por aquí. ¿No? You know how they do to some bulls that they put a ring in the nose? Eso hacían ellos That's what they used to do. y se burlaban de él.
And they used to mock about Eso him. quiere decir que estaba cautivo, que no tenía poder. That meant that he was captivated and he had no power. Y quiero decir algo. I want to say something. Si aquí pasó esto, If this happened here, ¿qué hizo el Señor? what the Lord did. Tenemos que entender la Biblia. Listen, we got to understand the Bible. Dios no trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. It's not that God brought these commanders of the Assyrian armies. Fue que Dios tuvo que quitar la protección y vinieron los enemigos. It's that God had to remove his protection and the enemies came in. Imagínense si Dios quita la protección que Él tiene sobre tu vida. Imagine that if God removes his protection, El that he has diablo over your tiene life, acceso. the devil has access. Por eso algunos que se van atrás, si tú ves algunos que se descarrían, That's why if you see some people that backslide, tú le hablas you speak to them y ellos no responden. and they don't respond. ¿Por qué? Why? Porque tuvieron la oportunidad, Because they had the opportunity, pero se le quitó el cerco de protección but the protection, the shield of protection, it was removed. Entonces lo que pasó fue So then what happened? que espiritualmente no entendieron That spiritually they didn't understand. y perdieron la habilidad de conocer a Dios y arrepentirse. And they lost the ability to recognize God, and they got lost. El hijo pródigo es un ejemplo The prodigal son is an example de arrepentimiento. of repentance. Lo hizo lo malo, He did wrong. se perdió. He got lost. Perdió lo que tenía en el cielo. He lost everything Y that su he had padre. in heaven from his father. Estaba rico y no lo sabía. He was rich and he didn't know. Pero se fue al mundo y todo lo que le dio el padre se lo llevó But he left to the world, and everything that the father gave him, he took him with him. al mundo. And he took it to the world. Y llegó tan abajo He was so low que quería comer hasta la comida de los cerdos. that he wanted to eat the pig's food. Pero se arrepintió. But he repented. Como se arrepintió, Since he repented, regresó al padre. he came back to Y the el padre father. lo recibió con gozo y alegría. Now the father received them with joy and happiness. Y hubo una celebración. And there was a celebration. Pero hay personas But there are people que llegan a un lugar that come to a place donde llegaron demasiado where they were just way too much. y no se arrepienten. And they don't Y repent. pierden su salvación. And they lose their salvation. Y se creen que están bien And they think they're okay porque están ciegos. because they're blind. Hay algo que bien importante que entienda, There's something very important for you to understand. que cuando una persona no guarda la palabra de Dios, That when a person does not keep the word of God, viene la ceguera espiritual a spiritual y blindness no va a comes, entender and they will not lo understand que la palabra dice ya. what the word says. Y ya la palabra no le va a hacer nada. Now the word won't No do le va a anything. trabajar. It's not going to work on them. No va a reaccionar It's not going to a la react palabra. to the word Porque simplemente only because perdieron la sensibilidad they lost the sensitivity de poder recibir lo que Dios dice. to be able to receive what God said. Debemos darle gloria a Dios, We should give glory to God que estamos sensitivos y queremos hacer la voluntad de Dios. that we are willing and to do the will of God. To be sensitive, to be Oh. able to receive the word of God. Por eso dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos, los generales That's what it de says. asirios, los enemigos. That the Lord sent the commanders of the Assyrian armies, the enemies. Por eso debemos orar por los descarriados. That's why we have to pray for those that backslide. Y hay personas dentro de la iglesia que están, algunos descarriados, And there are some people inside of the church that they're backslide porque no hay cambios, because there's no changes. no hay frutos. There's no fruits in them. Y no se ve que realmente están sirviendo al Señor. And you don't see that they're really serving the Lord. Estoy hablando esto por un despertamiento en la iglesia. I'm speaking this because it's for awakening of the church. No te dejes ir por lo que dice el mundo o la carne. Don't just go with what the world is saying or what your flesh is saying. Tenemos que hacer las primeras obras. We have to do the first works. Cuando estamos en la presencia del Señor, que amamos tanto al Señor. That when we are in the presence of God, that we love so much the presence of Y God. algunos de nosotros hemos perdido el primer amor. And some of us have lost the first love. Y eso solamente tú lo sabes. And that you only know. Yo no estoy juzgando a nadie. I'm not judging anybody. Pero cuidado, But be aware que no estemos en un lugar donde estamos ya no, la palabra no está haciendo nada con nosotros. that when we're not in the place where the word is not really doing Y anything como que in ya no us. estamos poniendo atención It's como like antes. we're not paying attention like we used to do before. ¿Están ahí todavía? Are you still with me? Ok. Entonces, ¿qué se abrió? La maldición de un hombre So the curse of De a un rey. man, of a king,
comenzó a manifestar los enemigos que vinieran a aprisionarlo. it began to manifest the enemies to come and bring him, take him as prisoner. Lo llevaron con cadenas, imagínate. They took him with chains, imagine. No solamente él fue. Not only him. El pueblo fue llevado a cautiverio allá a Babilonia también. Also, the people who were being in captivity are taken to Babylon. Por uno pagaron todos. For one, all of them paid. Eso sí está serio, ¿no? Now that is serious. Cómo un pecado de una persona puede dañar a otros. How the sin of one person can damage others. Y eso es lo que pasa con las naciones. And that's what happens with the nations. Mientras más se multiplica el pecado, más contaminado va a estar. While the sin is multiplying, more the curse will multiply. Lo bueno es que hay una iglesia que está orando The good thing is there's a church that is y praying, que no se va a rendir. and he's not going to give up. Porque Dios tiene siempre un pueblo que no va a dejar, como Dios le dijo a ese profeta, Because God has always a people that are not going to give up, and like God told the prophet, y le dijo, hay 3,000 personas que no han doblado rodillas a los Baales. he said there's 3,000 people that have not bowed their knees to the Baals. Está hablando de Elías. I'm talking about Elijah. Él creía que era el único profeta. He thought that he was the only Estaba prophet, solo. that he was by himself. Pero quiero decirle una cosa. But let me tell you something. La iglesia que Dios ha levantado tiene millones de creyentes que están sirviendo a Dios. The church that God has arisen, it's got millions of believers that are believing and praying to God. A veces como nos vemos tan poco aquí, pues creemos que eso es nada más. Sometimes as we see here that sometimes it's not too many that, well, that's it. No. No, Dios está levantando un ejército. No, God is lifting up an army. Yo creo que podemos mirar allá para arriba y ver que Dios está sentado todavía a la diestra del I Padre. believe that we can look up and see that God is still sitting at the throne of the Father. Se lo llevaron cautivo, They took him cayó captive. en vergüenza, He was put to shame. perdió reinado, He lost his kingdom. perdió todo, He lost everything. fue llevado cautivo simplemente. He was taken as prisoner. Pero dice en el versículo 12, It says in verse 12. dice en el versículo 12 más, luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillándose grandemente en la presencia de Dios de sus padres. But while in deep distress, Manasseh saw that the Lord his God, and sincerely humbled himself before the God of his ancestors. ¿Qué pasó con él? What happened with him? Él estaba lo más rico, era rey, perdió todo. He was rich, he was a king, but he lost everything. Se encontró en un lugar de angustia. He saw himself in the deep distress. Yo no sé si tú te has encontrado en un lugar de angustia, I don't know if you ever found yourself in a place of anguish donde aparentemente no hay salida, where apparently there's no exit, pero hay una salida que se llama oración. but there's an exit that is called prayer. Porque dice, oró a Jehová su Dios. Because he prayed to God, to God. He prayed before God. Dice que se humilló grandemente He said that he sincerely humbled en himself la presencia de Dios de sus padres. in the presence of the God of his fathers. O sea, él sabía lo que tenía que hacer, no lo hizo. See, he knew what he had to do, but he didn't do it. Si hubiera orado, If he would have prayed, ya no hubiera entrado en todas esas hechicerías y brujerías y todas estas cosas. he didn't have the need to enter into all the witchcraft and sorceress and all that stuff. Entonces lo que pasó fue So then what happened is que tuvo que perder todo that he had to lose y everything pasar por algo que no tenía que pasar and go through something that he didn't have to do porque no oraba. because he didn't pray. Pero llega el momento de la oración. But it comes the time of prayer. Yo creo que quiero decir en esta mañana See, ha llegado I want to tell you this morning that there's a time. ha llegado el tiempo de oración. There's a time of prayer. La iglesia necesita orar The church needs to pray para la protección for protection de cada uno, of each de la one nación, of the nation, de tu nación, of your de nation. México, de lo que sea. Mexico, whatever it is. Tenemos que orar. We have to pray. Dios está levantando la iglesia que está orando God is lifting up a church that porque is praying. naciones necesitan restauraciones, For nations, they need restoration. pero necesita un pueblo, no gobernadores, porque los gobernadores han fallado. But they need a people, not governors, because the governors have Necesita failed. una iglesia que ore para restaurar la tierra. They need a church that pray to restore the land. Yo no sé qué tierra tú necesitas restaurar, I don't know what land you need to be needs to restore. pero quizás es tu vida,
tu vida misma. but it's possibly your own life. O necesitas restaurar tu familia. Or you need to restore your family. Yo quiero que mi familia todos vengan al conocimiento de la verdad. I want for all of my family to come to the knowledge of Y the sigo word. orando por ellos. And I'm still praying for them. Y seguiré orando. And I will continue praying. Entonces, algo pasó con este hombre. Something happened with this man. Y habiendo orado, el versículo 13, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. And when he prayed, the Lord listened to him and was moved by his request. So the Lord brought Manasseh back to Jerusalem and to the kingdom. Then Manasseh finally realized that the Lord alone is God. La oración que trajo, What prayer brought? restauración. Restoration. Pero antes de la oración, But before the prayer, tenía que haber humillación. but it had to go through humbleness. O sea, una cosa que tenemos que entender, See, one thing we have to understand, que cuando tú eres humilde, that when you are humble, no estamos hablando de que eres humilde y no tienes dinero. we're not talking about being humble that you don't have money. No, estamos hablando de humilde de un corazón We're talking about being humble que of heart, reconoce that recognize que tú necesitas arreglar tu cuenta con Dios. that you need to get right with God. Entonces, la oración lo que trajo es restauración. Then prayer, what it did, it brought restoration. Pero se necesitó arrepentimiento. But it needed repentance. Yo creo que este es el tiempo de una iglesia que se arrepienta. I believe this is a time for a church to repent. A arrepentirse de la forma que estamos viviendo. Repenting from the way that we're living. Si estamos orando, vamos a orar más. If we are praying, let's pray more. Si somos justos, vamos a ser más justos. If we're righteous, let's be more righteous. Si estamos creyendo, vamos a creer más. If we're believing, let's believe more. Si vamos a llorar, vamos a llorar más. If we are fasting, let's fast more. Porque eso es lo que trae restauración. Because that's what brings restoration. Y lo único que va a traer restauración en tu familia And the only thing that is going to bring restoration in your family es humillarte delante de Dios. is for you to humble before God. Señor, ten misericordia de mis padres, Lord, have mercy on my de mis parents, hermanos, of my de mis brothers, primos, de mis tíos, my cousins, my de uncles, toda mi familia. and all of my family. So, primero tú tienes que arreglar tu casa So first you have to fix your house para arreglar la casa de otros. to fix somebody else's house. Por eso la oración That's why prayer del justo es eficaz. of the righteous one is effective. ¿Por qué? Why? Porque es algo que Dios estableció. Because it's something that God has O established. sea, todo lo que Dios estableció Everything that God has established funciona. works. La oración The prayer, no salió del hombre, it did not come out from the man. salió del Señor. It came out from the Lord. Por eso él tuvo que sacar That's why he had to los remove cambistas the salesman de la casa, from the house porque aquella casa necesitaba limpieza. because that house needed cleansing. O sea, cuando Jesús vino When Jesus came y vio que el templo estaba todo sucio y negociantes y palomas estaban vendiendo palomas y and he saw that the temple, they were negotiating and businessmen and they're selling doves and everything. él se indignó, se le dio coraje. He was mad. ¿Cuánto le dan coraje porque este templo no está bien? How many of you get mad because this temple is not right? Y hay que sacar de los cambistas, las cosas, You ídolos. have to remove the things that are not right. Eso es lo que hizo Jesús That's what Jesus con el did templo. with the temple. Y después dijo, esta casa será llamada casa de oración. Then he said, this house shall be called house of prayer. Entonces, si primero él sacó algo para establecer otra cosa, First, he removed something to establish something else. tenía que sacar los negociantes. He had to remove all the salesmen. Imagínense que era el templo de Dios y ellos tenían como un mercadero, como una Walmart, Imagine that it was a house of the Lord and these people made it like a Walmart. vendiendo cosas, Just selling all negociando. stuff, negotiating. Y a veces parece que eso nos te quiere pegar a nosotros. And it seems like that wants to come and attract us. No estamos negociando con Dios. We're not negotiating with God. Tenemos que ser obedientes a Dios, We have to be obedient to a lo que God, Dios dice. to what God is saying. Aunque no te guste o te guste, Do you like it or not? esto funciona. It's works. La oración Prayer lo estableció Dios. has established by Y God. todavía Dios está orando And still God is Está is praying intercediendo and is interceding por la iglesia. for the church. ¿Será importante la oración? Is it important prayer? O sea, ya Manasés sabía la importancia de la oración, See, Manasseh knew the importance of prayer, pero lo dejó para último. but he left it for last. Si hubiera orado antes, If he would have prayed before,
hubiera echado algunas cosas fuera y pararlas. And he would have stopped some things and cast some things out. Porque si tú no le sirves a Dios, le va a servir a otro Dios. Because if you're not serving God, you're going to serve some other God. Le va a servir a otra cosa. You're going to serve something else. Porque siempre el hombre siempre busca algo para adorar. Because man is always looking for something to worship. Pero Dios nos ha escogido But God has chosen us para que le sirvamos a Él. to serve him. Para que adoremos a Él. So we can worship him. Por eso le adoramos, por That's eso why oramos, we adore por him. eso le damos lugar a Él. That's why we give place to him. No hacemos nada sin oración aquí. We don't do nothing without prayer in here. Yo antes de venir aquí, yo tengo que orar. Before coming in here, No I que have tengo to que pray. orar, es que necesito orar. It's not that I have to pray, but I need to pray. Yo puedo decirle a ustedes, bueno, vine de la casa, y si no oré o no oré, usted no lo sabe. And I can just come here and tell you, I came from Pero home. llega el And tiempo que con el tiempo se va a dar cuenta que yo no soy igual. if I prayed or not, you're not going to know it, but you're going to realize that with the time, I'm not going to Es be the como same. como yo digo del gato, ¿verdad? Que tiene 4 patas y un rabo, y no es pata, es rabo. It's like I always say, the cat, he has 4 legs and 1 tail, and no matter where he puts it, it's still a tail. Entonces ¿qué quiero decir con esto? So what I'm trying to say with this, El rabo se puede esconder, the tail can hide, pero como quiera es rabo. but it still is a tail. ¿Y qué quiero decir con eso? What I want to say with Que this, no nos podemos esconder, that we cannot porque hide. como quiera Dios sabe cómo somos y cómo estamos. Either way, God knows how we are and where we are. Porque ya trató a Adán y Eva. Because here Adam and Eve, they already No tried le that. funcionó. It didn't work. Corrieron de Dios. They ran Se from fueron a God. esconder. They went to hide, Y Dios sabía dónde estaban. and God knew where they were. O sea, Dios sabe cómo tú estás. See, God knows exactly how you Y are. si tú estás orando o no estás orando. And if you're praying or not. Pero yo no puedo pararme aquí sin orar. But I cannot stand here without praying. Quizá otro lo pueda hacer, pero yo no. Maybe somebody else can do it, but I can't. Porque yo he aprendido que eso es la llave para vivir una vida But I cristiana. have learned that is a key to live a Christian life. ¿Están ahí todavía? Are you with me? ¿Qué pasó con él? What happened with him? Habiendo orado a él, fue atendido. When he prayed, the Lord listened. O sea, mientras él estaba con los adivinos See, y los hechiceros while he was with the witchcraft y los espiritistas, and sorcerers and spiritists, Dios no lo oyó. God did not hurt him. Posiblemente lo oró, no lo dice la Biblia. Possibly that he prayed. The Bible doesn't say it. Pero Dios no oye a una persona que anda en pecado But God does not hear a person that is in sin hasta que la sangre de Cristo until the blood of Jesus lo limpie de todo pecado. cleans it from all sin. Y entonces Dios oye. And then God hears him. ¿Están ahí por ahí todavía? Are you still with me? Y quiero ser más claro todavía. I want to be very clear. Una persona que no conoce a Jesús A person who does not know Jesus, puede orar, he can pray. pero Dios no tiene ninguna responsabilidad de contestar a esta But God persona. has no responsibility to answer to this person. Dios contesta a una persona que se arrepiente God answers to a person that y repents. que dice, yo no conozco, yo no le estoy sirviendo a Dios, That it pero lo says, quiero conocer. I don't know God, I'm not serving God, but I want to know him. Eso es lo que pasó con él, se humilló. That's what happened with him. He humbled himself. Reconoció He recognized que la hizo mal, that he did wrong. se arrepintió. He repented. Claro, ya estaba cautivo, ya I mean, he was already a prisoner. estaba en Babilonia, en lugar incorrecto, And he was already in Babylon in the wrong place. donde había mucha idolatría. Where there was a lot of idolatry. Ese no era el lugar para él. That wasn't the place for him. Pero como él oró, But since he prayed, fue atendido. God listened. Dios oyó su God oración. listened. His prayer. ¿Y qué hizo Dios? And what God did? Lo restauró a Jerusalén, a su reino. So the Lord brought Manasseh back to his kingdom. He En restored otras him. palabras, yo no sé cómo se escapó, In other words, I don't know how he escaped. pero él se escapó y Dios lo restauró. But he escaped and the Lord restored him. ¿Cuántos saben que tenemos que escaparnos de algunas cosas para que Dios pueda restaurar muchas How cosas? many of you know that we have to escape from some things so God can restore us? No tenemos que estar tan peor para entonces arrepentirnos. We don't have to go to really through worse so then we can repent. No, este es el tiempo de arrepentirnos ahora. No, this is the time to repent now. Porque entonces
ahí donde Dios pone la protección. For right there is where God puts the O protection. sea, Dios no quería a Manasés que se perdiera y que dañara el pueblo. See, God did not want for Manasseh to be lost and to lose the people. Pero Dios le dio libre albedrío para que escogiera. But God gave him a free will for him to choose. Pero a pesar de todo, But even though de su pecado, of his sin, Dios lo restauró. God restored him. Pero entonces dice, la última parte, mire lo que dice. Then listen to the last part. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Then Manasseh finally realized that the Lord alone is God. Todo ese tiempo que él estaba All this time that he was, haciendo con pecado de hechicería, de espiritismo y he de todas was esas in cosas, sin with the witchcraft and all this stuff. no conocía a Dios. He didn't knew God. No conocía a Dios. He didn't knew God. Qué triste es How sad it is que podemos venir a la iglesia, that we can come to church, podemos levantar las manos, that we can lift our cantar hands los up, cánticos sing the songs, y no necesariamente conocer a Dios. and not necessarily to know God. Porque es a través de una relación Because it's through una relación con Dios. a relationship with God. Si nosotros no tenemos eso, If we don't have that, perdemos el poder then we lose the de power restaurar la gloria de Dios aquí en la to tierra. restore the glory of God in this earth. Pero cuando nos arrepentimos, But when we repent, ¿qué hizo Manasés? what Se Manasseh arrepintió. did, he repented Y él reconoció and he recognized su error. his mistake. Entonces reconoció Manasés. Lo Then- reconoció. Then Manasseh realized, he recognized him. Lo reconoció. O sea, no lo había reconocido anteriormente. See, he didn't recognize him before. Porque los ídolos, las hechicerías, tenían una venda sobre los ojos. Because all the witchcraft and the idols had a veil over his eyes. Yo conozco personas que se han ido atrás en los caminos del Señor. I know some people that have backslide from the paths of the Lord. Y yo he hablado con ellos. Ellos dicen, estoy bien. And I have Sí, spoke with them no. and they said, no, I'm okay. Todo está bien. Everything is okay. Claro, yo no le digo más nada porque Of course, I don't say anything else. va a entrar en argumento con esa persona. Because then you will enter into argument with that person. Pero están mal. But they're wrong. Porque si tú no tienes a Jesús, no tienes vida. Because if you don't have Jesus, you don't have life. Y si tú no oras, And if you don't pray, y si tú no intercedes, and if you don't intercede, y si tú no haces la voluntad del and Padre if you don't y do el the will Hijo, of the Father, the Son, no vamos para el cielo. we're not going to heaven. Y hay personas que están en el mundo y creyendo que todo está bien y cuando se vayan de este mundo, ¿qué va a pasar con ellos? And because there are people in the world that they think that everything is okay, but when they leave this world, what's going to happen with them? Pero la oración puede cambiar todo. But prayer can change everything. Por eso tenemos que orar por los que están fríos, indiferentes, That's why we have to pray for those who are cold and levantarlos. indifferent and lift them up y levantarlos and to lift them y up que haya una restauración and to be a y restoration que la bendición de Dios, and to have los the alcance, blessing of the Lord to que Dios, reach them. por eso tenemos que orar uno por los otros, That's why we have to pray for one another. ayudarnos nosotros, Help us each no other. quejándonos unos a los otros, Not complaining on each pero other. declarar que vamos a hacer la voluntad de But to Dios declare that we're going to do y the no will nos of vamos a God. rendir, And we're not going to give sino que up. vamos a seguir creyendo, But we're going to continue believing, orando praying que lo mejor va a venir that the best is y yet que to Dios va a come, restaurar and that God will lo restore que ha sido perdido what has been y lo que ha lost sido dañado. and what has been Y damaged. no seremos igual, And we will not be the porque same vamos a hacer la voluntad de Dios because we're going to do y the la will of vista God, y vamos a entender las cosas mejor, and we will understand things porque better. el que ora vela, For those that pray, they watch porque estamos viendo because we're watching los enemigos the y enemies, podemos orar para pararlos. and we can pray to stop Por eso them. la oración That's why prayer es una arma espiritual is a spiritual que Dios le ha dado a la weapon iglesia. that God has given to the ¿Cuántos church. lo creen? How many of you believe Yo it? lo creo. Yo I lo believe aplauso, it. Señor. Amen. Aleluya.